¿Por qué Dios no termina con el mal y el sufrimiento? Bueno, esta es una pregunta que muchas veces nos hacen a los cristianos, personas que dicen no creer en Dios, que son ateas, pero me parece que en realidad no es que no crean en Dios, sino que el problema de ellos es que realmente están enojados con Dios. Tienen un enojo y un odio muy particular con Dios, ¿no? No sé por qué causa, pero creo que, no digo todos los ateos, ¿no? Pero la mayoría de las personas que dicen ser ateas te hacen esta clase de preguntas y en realidad lo que a ellos les pasa es que tienen un gran enojo con Dios. No es que no creen que Dios exista, porque si creyeran que Dios no existe, les daría lo mismo, no se enojarían tanto y harían estas clases de preguntas, ¿no? Cada vez que hacen estas preguntas las hacen con mucho odio, con mucho enojo, ¿no? Pero bueno, ¿y qué pasa si Dios no existiese? ¿Quién tiene la culpa del mal y del sufrimiento que pasa en el mundo, ¿no? Según el ateo, que dice que no existe Dios, bueno, ¿qué pasaría si realmente si Dios no existiese, ¿no? ¿De quién fuese la culpa? Bueno, tenemos que decir que es del hombre la culpa, ¿no? Porque si Dios no existe, entonces ¿quién tiene la culpa del mal que pasa en el mundo y el sufrimiento? El mismo hombre, ¿no? Pero bueno, vamos a dar una respuesta a estas dos preguntas, ¿no? Del por qué Dios no termina con el mal y el sufrimiento. Primeramente podemos responder a la pregunta de por qué Dios no termina con el mal. Bueno, la respuesta no puede llegar a gustarle a muchas personas porque es lo que la Biblia enseña, ¿no? Lo que la Biblia dice con respecto al mal, ¿no? Y a mucha gente no le va a agradar la respuesta. Porque si Dios tuviese que terminar con el mal, bueno, Dios tendría que exterminarnos a todos los seres humanos. Porque el mal se halla en nosotros, hay maldad en nosotros, ¿no? Y Dios ya una vez terminó con el mal en la tierra, y ya lo hizo Dios. Si ustedes recuerdan, si el que le ha leído la palabra, la Biblia, tenemos en Génesis, en el capítulo 6, vemos cómo Dios vio, dice en el capítulo 6, versículo 5 de Génesis, cuando Dios manda ese juicio a la tierra, ¿no? El diluvio, dice que en el versículo 5 dice que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjense, ¿no? Dice que en ese tiempo de Noé, la maldad era mucha, la maldad de los hombres en toda la tierra, y dice que solamente pensaban en su corazón, dice, en el corazón de ellos dice que solo era de continuo solamente el mal, ¿no? Y Dios se dolió de haber creado al hombre y dice que trajo un juicio, un diluvio, y exterminó con todos, ¿no? Salvo, bueno, Noé, y ya saben la historia, ¿no? Y él, su mujer y sus hijos y sus nueras, y luego, bueno, o sea, Dios halló gracia, Noé halló gracia delante de Dios, y bueno, y Noé, bueno, fue salvo, ¿no? Porque él construyó esa arca que Dios le había mandado hacer, y se salvó solamente él y su familia, ¿no? Pero el mal no terminó ahí. No, Dios no terminó con el mal en el mundo. ¿Por qué? Porque la descendencia de Noé, los hijos de Noé luego llenaron la tierra de nuevo y el mal seguía, ¿no? ¿Por qué? Porque el mal aún está en los seres humanos. Dios tendría que haber exterminado con todos, ¿no? No haber dejado ninguno para que el mal de una vez por todas no exista más. Pero bueno, al haber dejado a Noé y a sus hijos, bueno, la descendencia volvió otra vez, el mal volvió hasta los días de hoy, porque todos descendemos ahora de los hijos de Noé, ¿no? Entonces, vemos que el mal está en el corazón del hombre, ¿no? Jeremías 17:9 dice, por ejemplo, engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo conozco, dice el Señor, yo lo conozco. El Señor conoce lo que hay en nosotros, ¿no? Y esta es una mala noticia que vemos
cuando en la palabra de Dios, en el Evangelio, porque la palabra de Dios nos muestra la condición del hombre, que al hombre no le gusta reconocer, ¿no? Que hay maldad en nosotros, somos pecadores, ¿no? Y que entonces el Evangelio nos muestra esto, ¿no? Esta es la mala noticia, que la maldad se halla en nosotros, no somos buenos. Por eso es que necesitamos de un Salvador, ¿no? Que es Jesucristo. Pero bueno, y el mismo Señor Jesús, él dijo en San Juan capítulo 7, versículo 7, Jesús dice, el mundo no puede amarme a mí porque yo testifico que sus obras son malas. O sea, el mundo no puede amar a Jesús, al Jesús realmente de la Biblia, ¿no? Porque el que predica los evangelios no pueden amarle a la gente porque él testifica, él les muestra la condición del hombre, ¿no? Entonces el hombre no le gusta realmente que le digan que es un pecador, que está perdido, ¿no? Para nada. Entonces, miren lo que dice Marcos, el mismo Señor Jesús dice en Marcos 7, del 21 al 23, va a decir Jesús, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es clarito lo que el Señor dice que de dentro salen. El problema está en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra naturaleza adámica, en nuestra carne, ¿no? Como enseña la Biblia, ¿no? Entonces dice que todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La lista es larga, la que el Señor nombra, ¿no? Y que todos, que de dentro sale, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, todas las cosas, ¿no? Que vemos que el ser humano practica, ¿no? El adulterio, la fornicación, los homicidios, hurtos, avaricia, todas estas maldades, ¿no? Que salen de adentro. Entonces, y el ateísmo no tiene solución al problema del mal, ¿no? Pero Dios sí puede terminar con el mal. Por eso, primeramente, pues, tenemos que decir, aunque no les guste, por eso también existe un infierno, ¿no? Donde Dios va a juzgar al mal, va a realmente condenar al mal. Si no existiera un infierno, bueno, Hitler, por ejemplo, se hubiese salido con la suya, ¿no? O tantos hombres que han realmente no han sido pasados por la justicia, ¿no? Pero para eso está el infierno, ¿no? Entonces Dios va a hacer justicia ahí en el infierno, ¿no? El problema es que todos mereceríamos el infierno, ¿no? Pero Dios no solamente tiene la solución, ¿no? En cuanto al mal, por el tema de la existencia del infierno, si todas las personas realmente vinieran a Cristo con arrepentimiento y fe, el mundo sería diferente, ¿no? Y si todas las personas realmente acudirían a Cristo, realmente y naciesen de nuevo, como dice la palabra, ya no habría maldad en el mundo. Podríamos decir que porque el mal está en el hombre, ¿no? Entonces, por alguien puede decir, bueno, no, pero las religiones han hecho mucho mal en la historia. Bueno, tengo que decir que esas personas que tenían el nombre de cristianos nada más, pero no eran imitadores de Cristo, porque Jesús nos enseña en su palabra de que debemos amar a nuestros enemigos, ¿no? Orar por aquellos que nos maldicen y nos persiguen, ¿no? Entonces todos aquellos que en el nombre de Jesús hicieron tremendas cosas, ¿no? Atrocidades en la historia, realmente tenían el nombre como cristianos, pero Jesús, aquellos verdaderos seguidores de Cristo, buscan imitarle a Él, ¿no? Pero entonces, como les digo, el problema está en nosotros, en nuestro interior. Y por eso es necesario que debemos morir. El yo debe morir, ¿no? Como dice el Señor Jesús en Marcos 8:34, Jesús dice, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor llama a la gente y ya a la gente no le gustó mucho, ¿no? A la gente le gustaba cuando Él alimentaba a la gente con la multiplicación de los panes, los peces y todos esos milagros que Él hacía, claro. Pero cuando Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, ser un seguidor mío, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto nos habla de morir, ¿no? Jesús nos invita a tomar la cruz. Cuando Jesús tomó la cruz, ¿para qué fue? Para morir crucificado, ¿no? Bueno, esto la gente no lo entendía, porque cuando Jesús dice, bueno, tome su cruz, ellos decían, bueno, que hay que ir a morir,
porque en ese tiempo estaba la muerte y crucifixión. Entonces Jesús le dice, bueno, tomen su cruz y síganme. Claro, la gente ya empezó a dar vuelta atrás, ¿no? ¿Cómo hay que tomar la cruz? Pero Jesús estaba refiriendo a realmente a crucificar nuestro yo, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre debe ser crucificado, ¿no? Para que podamos ser un seguidor de Cristo. Debemos morir al yo, a la carne. Por eso cuando dice el que tome su cruz, debemos tomar la cruz y para morir, para hacer morir nuestro yo. También el apóstol Pablo dice, bien claro el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo era uno de los que había escuchado al Señor o sea, Pablo escuchó al Señor cuando el Señor nos dice, niega a sí mismo, el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz. Pablo fue crucificado juntamente con Cristo, o sea, no literalmente hablando, no, sino espiritualmente hemos sido crucificados. Posicionalmente y en la práctica también debemos cada día crucificar nuestra carne, nuestro yo. Esa vieja naturaleza debe quedar ahí, porque cuando baja nuestra vieja naturaleza o el yo se baja de la cruz, es donde aparecen todas las maldades y todas las carnalidades que aún bueno, hay en todos los seres humanos, ¿no? Pero entonces el Señor nos invita a tomar la cruz, quiere decir a morir realmente. Debemos morir, el yo debe morir para que Cristo viva en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, en el verdadero seguidor de Cristo, ya no, en nuestro corazón ya no reina el yo, no está en el trono el yo, no debería estar el yo en el trono, sino que es Cristo el que debe estar sentado en el trono, gobernando. Él debe ser el Señor, ¿no?, de nuestra vida. Entonces, el problema, podemos decir que, bueno, Dios tiene la solución para terminar con el mal. Claro, Él nos ofrece salvación en Cristo Jesús. Jesús murió por nosotros para que nosotros podamos arrepentirnos de todos nuestros pecados, nuestras maldades, y pongamos nuestra confianza en un Salvador perfecto como lo es Él, ¿no? Y realmente, y poder nosotros cada día crucificar nuestro yo, nuestra carne, nuestra vieja naturaleza, ¿no? Y el problema del sufrimiento, ¿cómo Dios puede terminar con el sufrimiento? Bueno, el ateo tampoco tiene solución al problema del sufrimiento. No, o sea, si como otra vez, si Dios no existiese, o sea, ¿de quién es la culpa del sufrimiento? Si Dios no existiese, Dios no tiene la culpa. Según los ateos, dicen que la culpa es de Dios por el sufrimiento. Entonces, pero si Dios no existiese, como dicen ellos, entonces, ¿de quién es la culpa, no? Pero el ateo no tiene solución incluso al problema del sufrimiento, pero Dios sí. Sí, porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Dios permite, si es bueno, por qué permite que un niño sufra de cáncer, esté muriendo en una cama de un hospital con cáncer terminal? Pero bueno, imagínense, hay un niño muriendo de cáncer en un hospital. Va un ateo de un lado y va otro cristiano del otro lado. El ateo, ¿qué esperanza le puede dar a ese niño? ¿Qué le puede decir? Lo único que le puede decir es, bueno, cuando te mueras vas a ser fertilizante para la tierra, para abonar las plantas. Es lo único que le puede decir un ateo. Pero un cristiano puede darle esperanza, puede decirle que Cristo murió por sus pecados para que pueda tener la vida eterna. Y es algo maravilloso la esperanza que le podemos dar a ese niño cuando aún en su sufrimiento. Fíjense en lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Acá el apóstol Juan, teniendo la visión, la revelación, Juan, él ve un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Y él dice que en ese lugar enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué tremendo consuelo, ¿no?
Dice que Dios enjugará toda lágrima en los ojos de ellos, toda lágrima. Dice, y ya no habrá más, ya no habrá más, no habrá más, dice, muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es el consuelo que tenemos nosotros, ¿no? Los que tenemos, esperamos en el Señor. Y también tenemos consuelo aún cuando sufrimos en la tierra, ¿no? El Señor es un Dios de consolación, Padre de toda consolación. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, nos da fortaleza, ánimo, para cada momento también que pasamos. Y Él Él nos puede dar también paz aún en medio de la tormenta, ¿no? Que el ateísmo no te lo puede dar, para nada. Pero bueno, pero otra cosa también que tenemos que considerar, ¿no? Que Dios no es un Dios que es indiferente al dolor, para nada. Dios irrumpió en la historia. Hace 2000 años Él se humanó, tomó forma humana y nació como un bebé, fue como uno de nosotros y Él sufrió, vino a morir en una cruz por nosotros. Y Isaías lo profetizó, ¿no? Y él, fíjense en cómo él lo describe, ¿no? Al Mesías. Es una profecía, Isaías 53, una profecía fue escrita 600 años antes de que naciese Cristo, ¿no? Y fíjense en lo que dice Isaías, del 3 al 5, por ejemplo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Vemos al Señor Jesús, que cuando Él vino, Él dejó las glorias eternas y sufrió en la cruz, como un ser humano, ¿no? Y Él sufrió por nosotros en una cruz. Dice que Él fue despreciado y desechado. Me encanta, es maravilloso Isaías porque Él lo escribe como si esto hubiese escrito, como si Isaías lo hubiese escrito después de la muerte de Cristo, porque dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. Tenía que haber dicho Isaías, será menospreciado, porque fue escrita antes, pero es maravillosa la profecía, ¿no? Dice, ciertamente llevó él, dice, tendría que decir, ciertamente llevará a él, porque fue escrita 600 años antes de Cristo. Esto me maravilla a mí, ¿no? Ciertamente llevó él, dice. Claro, aparte es también, esto es algo profético también, porque está hablando de cómo el pueblo, o sea, los judíos, cuando antes que venga Cristo se van a arrepentir de lo que hicieron, y ellos mismos van a decir, van a reconocer y van a decir, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Se van a compugir de corazón los judíos, muchos de ellos, no todos, ¿no? Pero un remanente va a venir a Cristo, van a reconocer que realmente, nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando, pero en realidad, o sea, nosotros pensamos que Dios lo estaba castigando porque era un blasfemo y no, Él realmente murió por nuestras rebeliones. Se van a dar cuenta, ¿no? Pero es maravilloso. Dios irrumpió en la historia. Él mismo no es alguien indiferente al dolor, sino que Él mismo se humanó. Y dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él experimentó el dolor, el sufrimiento. ¿eh? Y dice, pero Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es maravilloso. Es lindo estudiar todo ese libro de Isaías, todo el capítulo, ¿no? Tremendo. Cómo ya estaba escrito, cómo el Mesías iba a morir, por qué iba a morir, todo lo que
aconteció, ¿no? Pero bueno, entonces la pregunta o la respuesta, ¿no? ¿Por qué Dios no termina con el mal y el sufrimiento? Bueno, no, hay mucha gente que quizás no le guste, pero es lo que la palabra enseña, ¿eh? Entonces, Dios no termina el mal, porque si tuviera que terminar con el mal, tendría que exterminarnos a todos. Pero Dios lo que está queriendo ahora es realmente que nosotros vengamos a Dios en arrepentimiento y fe, para que Dios pueda cambiar nuestro corazón, que pueda realmente Dios transformar nuestra vida, podamos ser seguidores e imitadores de Cristo, ¿no? Y que por cada día podamos crucificar el yo, que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y el tema del sufrimiento, tenemos esperanza. Dios dice que va a enjuagar o va a limpiar todas nuestras lágrimas de aquellos que confiamos en Él, ¿no? Y dice que ya en ese lugar donde Él preparó, está preparando, ya no va a haber más sufrimiento, no va a haber muerte, no va a haber dolor. Maravilloso, ¿no? Él tiene también consuelo y ánimo, no solamente para después, para el futuro, sino para ahora mismo. El Señor nos fortalece, nos anima aún en medio de las pruebas y del sufrimiento. Bueno, si han llegado hasta acá, me gustaría que puedan compartir el video, ¿no? Para con otras personas, para que también muchos puedan llegar al conocimiento, la verdad, que puedan conocer al Señor y que la palabra de Dios siga corriendo.